Un día decidí salir con amigos para divertirme un rato. Cuando llegó la hora de despedirnos, era poco más de medianoche. La carretera estaba prácticamente desierta, justo como me gusta. Escuchaba mi podcast habitual en la radio cuando un aviso sonó en mi coche, indicándome que el combustible estaba bajo. Tenía la pésima costumbre de no prestarle atención a los niveles de mi coche. Decidí hacer una parada y busqué la gasolinera más cercana en mi aplicación de mapas, que estaba a unos minutos por un camino aislado. Después de unos 5 minutos, llegué a una gasolinera a la derecha, el único lugar para estacionar en millas, ya que la carretera estaba flanqueada por bosques en ambos lados. Era una gasolinera genérica, sin nombre. Me estacioné junto a la bomba y vi a un hombre llenando el tanque de su viejo pick-up. Me miró mientras pasaba a la tienda. Dentro, compré un café y pagué en efectivo por la gasolina. Al salir, vi al hombre entrar en su pick-up y alejarse. Después de llenar mi tanque, volví a mi coche y continué mi camino. Pero a menos de un minuto de salir de la estación, noté algo extraño. Esa misma pick-up estaba estacionada al costado de la carretera, junto al bosque, con el motor apagado. Me pareció curioso, pero decidí ignorarlo y volví a concentrarme en mi podcast. Poco después, escuché otro aviso en mi coche. La pantalla del tablero mostraba que uno de mis neumáticos estaba muy bajo. Reduje la velocidad y empecé a escuchar un ruido irregular. Al abrir una ventana, supe de inmediato que tenía un neumático desinflado. Me detuve al costado de la carretera y fui a investigar. Era la llanta trasera del lado del conductor, completamente plana. No recordaba haber chocado con nada, lo habría sentido. Entonces, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente. ¿Y si ese hombre en la gasolinera lo había pinchado? Saqué mi teléfono y busqué el número de mi compañía de asistencia en carretera en Google. Escuché el motor de un coche o camión a lo lejos detrás de mí, pero curiosamente no vi ninguna luz, solo oscuridad total. De repente, el sonido del motor se detuvo, todo quedó en silencio. Fui a la cajuela a buscar una linterna que mi papá me había regalado en Navidad. Saqué la linterna, la encendí y apunté hacia la carretera. A unos 60 metros vi el reflejo de los faros de un camión al costado de la carretera. Parecía ser el mismo pick-up. Me dio un escalofrío y corrí hacia el bosque, agachándome detrás de un arbusto grande y un árbol. Llamé al 911. Escuché el motor del camión encenderse y esta vez las luces estaban encendidas. A través de las ramas vi al camión estacionarse junto a mi coche. Después de un breve silencio, un hombre gritó: ¿necesitas ayuda? Supe que lo mejor era no responder. La operadora del 911 contestó y susurré mi ubicación, informándole que alguien había pinchado mi neumático y creía que esa persona estaba justo allí. La mujer me hizo una serie de preguntas estándar, pidiéndome que describiera al hombre y su camión. Escuché la puerta del camión abrirse y cerrarse. Le dije a la operadora que el hombre había salido del vehículo. Me pidió que permaneciera escondida en el bosque si creía que era una amenaza. Preguntó si podía ver si estaba armado y en ese instante la llamada se cortó. La recepción aquí era horrible. Esperé con la esperanza de que ella intentara llamarme de nuevo, pero no podía recibir su llamada. Luego escuché el sonido de otro coche pasando por la carretera, que estaba reduciendo su velocidad. Después oí voces. Era la de otro hombre. Me acerqué un poco más al borde del bosque para tener una mejor vista de la carretera. Vi al hombre del pick-up hablando con la persona en otro camión que estaba en medio de la carretera. Escuché al hombre extraño inventar una historia falsa sobre lo que estaba sucediendo y que estábamos juntos. En ese momento, corrí hacia la carretera gritando: ¡ayuda! No lo conozco. Tanto el hombre en el camión como el que me había seguido miraron hacia mí. Le dije al hombre en el camión que este tipo había pinchado mi neumático y me había seguido hasta aquí. La reacción del hombre en el camión fue mirar al extraño con una expresión de desconcierto. El hombre, raro, al darse cuenta de que había sido descubierto, alegó que nunca me había visto antes y rápidamente se metió en su pick-up. Comenzó a retroceder hasta despejar ambos vehículos y luego se alejó rápidamente. El otro hombre salió de su camión para revisar mi neumático desinflado y me ofreció un aventón hacia la ciudad. Le dije que tenía a la policía en camino y en pocos minutos un patrullero con las luces encendidas llegó a nuestro lado. El hombre que me ayudó confirmó mi historia cuando le conté al oficial sobre el otro hombre. El policía dijo que iría a la gasolinera para revisar las grabaciones de las cámaras y ver si captaron al conductor del pick-up pinchando mi neumático. El oficial tomó mis datos y se quedó conmigo mientras esperaba a la compañía de asistencia en la carretera. El conductor de la grúa me llevó a un taller donde mi papá me recogió.
Nunca volví a saber del policía, así que supongo que no vio nada en las grabaciones. Es aterrador pensar en lo cerca que estuve de probablemente ser secuestrada o algo peor. Una vez, tuve 2 entrevistas de trabajo en un estado diferente al que vivía en ese momento y decidí manejar hasta ahí en lugar de volar para ahorrar dinero. Mi trabajo en ese momento era terrible y esos 2 puestos podrían significar un nuevo comienzo para mí. Eran empleos de oficina corporativa con excelentes beneficios y salarios. Además, me emocionaba la idea de reubicarme y comenzar en un lugar nuevo. Partí en una noche de jueves, después de salir del trabajo, ansioso por el viaje de más de 8 horas. Estimé que llegaría a las primeras horas de la mañana, alrededor de las 2 de la madrugada. Me sentí bien al principio, con café en mano comencé el viaje. Sin embargo, después de varias horas al volante, la fatiga comenzó a apoderarse de mí. Me di cuenta de que el café no bastaría para mantenerme despierto. No había dormido mucho la noche anterior debido al estrés de las entrevistas y después de un largo día de trabajo, lo último que quería era manejar durante casi 9 horas. La carretera estaba casi vacía. Y a medida que avanzaba, el sueño me comenzó a dominar. De repente, vi a un hombre de traje parado al borde de la carretera, inmóvil, mirándome fijamente. Mi corazón se detuvo y pregunté, ¿qué demonios está pasando? Por un momento consideré dar la vuelta y preguntarle si necesitaba ayuda, pero la imagen era tan extraña que opté por seguir. Solo 10 minutos después, vi a otro hombre, también vestido de traje, parado al lado de la carretera. ¿Qué estaba sucediendo? Decidí detenerme para ver si estaba bien. Sin embargo, cuando miré por el espejo retrovisor, el segundo hombre había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Sentí que me estaba volviendo loco. Decidí detenerme en una gasolinera para tomar otro café. Mientras estaba ahí, miré hacia afuera y vi al mismo hombre de traje, ahora parado bajo un farol, con una expresión neutral que me heló la sangre. Sin pensarlo 2 veces, encendí el motor y me fui rápidamente. Ya estaba agotado, así que busqué un lugar para descansar. Estacioné en un aparcamiento vacío y traté de dormir, aunque el miedo a abrir los ojos y ver a ese hombre nuevamente me mantenía alerta. Justo cuando estaba a punto de caer en sueño profundo, algo me despertó. Miré por los espejos y por un instante aterrador vi a alguien en el asiento trasero. Era el hombre del traje otra vez. En un impulso abrí la puerta y caí al suelo gritando. Me arrastré hacia atrás y cuando volví a mirar al asiento estaba vacío. Me di cuenta de que mi mente me estaba jugando trucos. Estaba tan agotado que había comenzado a alucinar. Regresé al auto con el corazón latiendo con fuerza, pero ahora estaba demasiado alerta para dormir. Terminé el viaje y al llegar al hotel, caí en la cama y me quedé dormido de inmediato. Al día siguiente, durante mi primera entrevista, me quedé paralizado al ver que mi entrevistador era idéntico al hombre de traje que había imaginado. La confusión y el miedo se apoderaron de mí, y eso marcó el tono de toda la entrevista. Tras la primera, tuve una segunda entrevista con una mujer, donde me desempeñé mucho mejor y al final conseguí el trabajo. Ahora vivo en otro estado. Mi antigua terapeuta me dijo que el estrés y la falta de sueño habían causado mis alucinaciones, proyectando mi miedo en la figura de un hombre en traje. Aunque puede sonar lógico, no quita lo aterrador que fue la experiencia que jamás entenderé del todo. La que estoy a punto de contarles ha sido la noche más aterradora de mi vida, una que todavía me hace estremecer al recordarla. Mi nombre es Hannah y tengo 28 años. Mi novio Tomás vive en otro estado. Nos turnamos para visitarnos, pero suelo viajar más yo porque él tiene su propio lugar y yo aún comparto apartamento con mi hermana. Aprovechando que era invierno y tenía vacaciones, me preparé para pasar una semana con él. Cargué mi coche con todas mis cosas y me puse en camino. Conforme me dirigía hacia el norte, la nieve comenzaba a cubrir el suelo y mi coche, que no estaba hecho para estas condiciones, me obligó a manejar con mucha cautela. Era tarde y las advertencias de tormenta de nieve se habían intensificado. Tomás y yo habíamos decidido que era mejor adelantar el viaje y evitar la nevada del día siguiente, pero la situación empeoraba rápidamente. Mientras conducía, me di cuenta de que no llegaría a su casa a tiempo y con las carreteras cada vez más peligrosas, acepté que tendría que pasar la noche en algún lugar. Después de detenerme en un pequeño restaurante para comer algo y tomar un café, la camarera me aconsejó que no siguiera conduciendo y me recomendó algunos hoteles cercanos. En ese momento, un hombre que estaba sentado en la barra giró hacia mí y me sugirió un motel cercano, que según él era barato y estaba solo a 5 minutos. El hombre se llamaba Gaspar
y aunque su presencia me puso algo incómoda, decidí seguir su consejo, aunque le di un nombre falso, Michelle. Al salir del restaurante, noté que había nevado bastante durante el rato que estuve allí. Me dirigí lentamente al motel, que era tan modesto como esperaba. Había un par de coches en el estacionamiento y pude ver que había una persona dentro de uno de los coches, y me imaginé que esa persona, al igual que yo, había tenido que parar ahí por la nieve. Pagué por una habitación sencilla, recogí la llave y fui al coche por mis cosas. La habitación era pequeña, con una cama de tamaño queen, alfombra roja y un papel tapiz algo anticuado, pero estaba bien para pasar la noche. Intenté hacer una videollamada a Tomás, pero la señal era terrible. Al menos pude enviarle mensajes de texto y le aseguré que estaba a salvo en el motel. Sin embargo, mientras hablábamos, escuché un ruido proveniente del baño. Noté que la puerta estaba cerrada, lo cual me pareció extraño porque no recordaba haberla cerrado. Le conté a Tomás y de repente me di cuenta de que cuando fui a pedir la contraseña del Wi-Fi en la recepción, había dejado la puerta de mi habitación sin seguro. Me puse nerviosa y silenciosamente fui a comprobar la cerradura. Al abrir la puerta, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Habían huellas en la nieve que llevaban desde el coche que había visto antes hasta la puerta de mi habitación. La persona que estaba en ese coche ya no estaba. Corrí de vuelta a la recepción, aterrada, y le dije al recepcionista que alguien había entrado en mi habitación. El hombre, que no parecía muy dispuesto a enfrentarse a nadie, hizo una llamada en un idioma que no entendí. No estaba llamando a la policía, sino a un amigo, conocido o asociado. Mientras esperaba, pude ver a través de la ventana cómo se abría la puerta de mi habitación y vi a Gaspar, el hombre del restaurante, saliendo y dirigiéndose a su coche. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que se marchara. El amigo del recepcionista llegó poco después, un hombre corpulento que tampoco hablaba inglés. El recepcionista me ofreció otra habitación gratis para tranquilizarme, y aunque no sentía seguridad alguna, no tenía más opciones, así que acepté. Los dos hombres me ayudaron a mover mis cosas. Esa noche apenas pude dormir. A la mañana siguiente, a primera hora, las carreteras estaban lo suficientemente despejadas como para continuar mi viaje a casa de mi novio. Aunque llegué a salvo, no puedo evitar sentir resentimiento hacia el recepcionista por no haber llamado a la policía. Me quedó claro que probablemente no quería traer atención negativa hacia su motel. Incluso llamé al restaurante para advertirle sobre Gaspar. Me aterra pensar lo que me pudo haber sucedido de no haberme dado cuenta a tiempo. Desde entonces, ya no confío en desconocidos. Si estas historias te dieron escalofríos, imagina lo que viene después. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo más aterrador aún está por venir.